Buenas tardes, yo soy el doctor Gabriel Patiño. Le agradezco mucho la oportunidad que me den aquí para poder hablar ante un público tan espectacular, así por llamarlo. Es una de mis primeras experiencias en el ámbito de disertante. Espero que me perdone mi falta de oratoria y mi miedo escénico. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el abdomen agudo obstructivo. Muy bien, voy a comenzar. ¿Cómo definimos un abdomen agudo obstructivo? La definición de un abdomen obstructivo que conocemos es la detención completa y persistente del tránsito de las heces y de los gases en el segmento intestinal. Se considera una urgencia quirúrgica y es una de las más frecuentes que van a ver en el servicio de urgencia de los hospitales. Bien, hablando un poco de la anatomía, vemos que el sistema digestivo comienza en la boca, sigue por el esófago y llegamos hasta el estómago. Luego comienza el duodeno con sus 4 segmentos, el yeyuno y el ilion terminal. Aquí tenemos al colon, que tiene un segmento el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el recto y finalmente el ano. Bueno, el intestino delgado mide en un promedio aproximadamente de 5 a 6 metros aproximadamente y el colon mide aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio. Acá vemos el intestino delgado que tiene una estructura tubular que mide alrededor de 6 metros aproximadamente y tiene 3 segmentos. El duodeno, que es un órgano retroperitoneal, el yeyuno y el ilion. El yeyuno y el ilion son órganos peritoneales y esto hacen que tenga gran movilidad. No así el duodeno. Tiene una capa muscular, una capa serosa y una capa mucosa. Magnífico. Está irrigada principalmente por la arteria mesentérica superior y una rama de la arteria ilíaca. El drenaje venoso se da por la vena mesentérica superior y está inervado por el vago y los nervios espláncnicos. En cuanto al colon, dijimos que tiene una primera porción, que es el ciego, en donde se encuentra el apéndice, un colon ascendente, una flexura hepática, un colon transverso, una flexura esplénica, un colon descendente, un colon sigmoide y la parte final que es el recto y el canal anal. Tiene una pared que tiene una mucosa, una submucosa, una muscular circular interna, una muscular longitudinal externa y una serosa. Este órgano tiene otras características que son las tenias, 3 en total, que son que forman parte de la pared del colon. La irrigación del colon está dada por las arterias iliocólica, una cólica derecha, una cólica media, una cólica izquierda. La iliocólica, la cólica derecha y la cólica media, como bien saben ustedes, es rama de la mesentérica superior y la mesentérica inferior da la cólica izquierda y la hemorroidal superior. En cuanto a la epidemiología de la oclusión intestinal, las causas más frecuentes de la oclusión intestinal son las bridas diadherentes en un 60 a un 70%. Y se presentan más frecuentes en el intestino delgado. Le siguen en frecuencia las hernias de los conductos inguinales y las hernias umbilicales. Tenemos tumores y los tumores generalmente se presentan más frecuentes en el intestino grueso. El nivel de la oclusión donde más frecuente se ocluye es en el intestino delgado. En cuanto a la etiología por la franja etaria, tenemos que en los recién nacidos son las malformaciones congénitas, en los lactantes el megacolon congénito y en la infancia la invaginación intestinal. En cuanto a los adultos, ya había mencionado que las bridas de adherencias postoperatorias representan un 60 a un 70%. Esto serían las bridas, esto sería una adherencia intestinales y acá vemos una tomografía donde se ve la pared abdominal y hay algún defecto en la pared y una parte del segmento intestinal que está herniado. En los ancianos se ve más bien
los cánceres de colon y los fecalomas. Los fecalomas son más frecuentes en los pacientes encamados. Datos clínicos útiles para conocer la causa de esta obstrucción intestinal. Debemos de sospechar que un paciente tiene una oclusión intestinal por adherencias en todo paciente que haya sido sometido a una laparotomía o una cirugía abdominal. Pacientes portadores de hernia, la causa de la oclusión intestinal debemos descartar que sea su hernia, y si el paciente presenta alteración en el hábito intestinal de evacuación, pérdida de peso, una demacración marcada, entonces sospechamos de un cáncer de colon. Pacientes como en el Paraguay y creo que también en Brasil presentamos un alto índice de litiasis vesicular. Los pacientes con cólico biliar a repetición debemos sospechar de un hilio biliar, que es un cálculo gigante que pasó al intestino y se ocluye generalmente. Como dije anteriormente, en los pacientes encamados vemos que se presentan con una alta frecuencia los fecalomas y pacientes con cardiopatía, la isquemia mesentérica. Entonces, en cuanto a su clasificación, tenemos aguda, subaguda, puede ser crónica, intermitente, y esto puede ir avanzando de arriba hacia abajo hasta la normalidad. En cuanto a la localización, el intestino delgado puede ser la oclusión proximal cuando está en el yeyuno y distal cuando está en el ilio. Otra ubicación es el intestino grueso. En cuanto a la intensidad, tenemos que puede ser completa o incompleta. Cuando es incompleta se conoce como pseudo-oclusión intestinal. En cuanto a la patogenia, tenemos la mecánica, que puede ser simple, en ese caso se habla de una obstrucción, y cuando hay un compromiso vascular se habla de una estrangulación. Esto puede también ser funcional en el postoperatorio o por alguna alteración metabólica, y tenemos una paralítica o una pseudooclusión. Otra clasificación nos habla de un hilio dinámico, paralítico, espástico, de un hilio mecánico, obstructivo o oclusivo, de un hilio vascular que se da en el caso de embolias y trombosis. En cuanto a la mecánica puede ser que esté alterada la luz intestinal por cálculos, cuerpos extraños, haya una impactación fecal o una bola de parásitos. Esto puede deberse también a divertículos. Entonces el problema está dentro de la luz intestinal. Cuando afecta las paredes, le conocemos con intramural y generalmente se ve en las neoplasias y en las alteraciones congénitas, una atresia intestinal congénita. Y la extraluminal, generalmente hay una oclusión debido a adherencias o hernias que hacen que impida el tránsito intestinal. Los mecánicos, como dije anteriormente, pueden ser no estrangulantes, como un hilio biliar o un escirro de colon izquierdo. Los estrangulantes, que alteran la vascularización del segmento intestinal atascado, tenemos la hernia inguinal estrangulada, los vólvulos, la invaginación intestinal y la estrangulación por bridas. Muy bien. Cuando la oclusión se produce por un cáncer, esta tumoración va creciendo y va ocluyendo poco a poco hasta opacar la luz intestinal. Eso se conoce como un cirro del colon izquierdo. Acá vemos ejemplo, esto es una hernia estrangulada donde por un orificio anatómicamente constituido entra un asa intestinal y hace un efecto de pinzamiento. Un vólvulo, generalmente el vólvulo se da más a nivel del colon sigmoide y hay un giro de 360 grados y eso hace que se pince en esta zona y se produzca una isquemia. Esto es una representación de lo que sería una invaginación intestinal y eso sería la clasificación. En cuanto a la fisiopatología de qué ocurre con un paciente ocluido, alrededor de 6 a 12 litros de líquido intestinal pasan en 24 horas por el tubo digestivo. De esos 7 a 12 litros aproximadamente 500 ml llega al colon, al ciego.
Entonces eso quiere decir que el intestino tiene una función esencial que es la función de absorción. En la función de absorción se absorben nutrientes, se absorben agua y con el agua entra el bicarbonato. Pasa al torrente sanguíneo. Al pasar el bicarbonato, los hidrogeniones pasan del torrente sanguíneo a la luz intestinal. Esa es la compensación que se produce. Cuando hay una alteración de eso, cuando se rompe esa barrera, lo que se produce es una acumulación de los líquidos intestinales y no pasa el agua ni el bicarbonato al torrente sanguíneo. Y los hidrogeniones no pasan a la luz intestinal. Esto ocasiona que haya una acidosis generalizada y se retenga líquido en el intestino. También se altera la pared de la vascularización y eso hace que haya pasaje de proteína a la luz intestinal. ¿Qué hace eso? Aumenta la ósmosis y se crea algo que se conoce como tercer espacio. Entonces tenemos acumulación de líquido en el intestino, sacamos líquido del torrente sanguíneo y eso hace que el paciente entre en una hipovolemia, una deshidratación. También habían mencionado que se acumulan los hidrogeniones dentro de la vascularización, dentro de la luz vascular, y eso hace que haya una acidosis. El sistema respiratorio trata de compensar esta acidosis haciendo una respiración de Kussmaul que se conoce y no logra a la larga compensar al paciente. Bueno, tenemos entonces acidosis, tenemos acumulación de tercer espacio, tenemos deshidratación y tenemos hipovolemia. Eso nos va a acarrear una disminución de la diuresis que se conoce como oliguria, sumado a la depresión que ocasiona la acidosis en el sistema respiratorio. No puede compensar, sigue bajando el pH, el paciente entra en una depresión. Todo sumado a eso va a llevar al paciente a un estado de shock. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un paciente con una oclusión es una urgencia porque el paciente, esas son las etapas de la oclusión. Lastimosamente, en el servicio de urgencia, un paciente ocluido llega al segundo o tercer día de detención de gases y heces. No te llega hacia 2 horas, 2 horas y media, no. Llega ya cuando tomó todos los té, todos los remedios de la casa y ahí recién llega la oclusión. O sea que es una oclusión, perdón, una oclusión bastante avanzada. Generalmente el paciente ya está deshidratado, ya hay hipovolemia, ya hay acidosis, entonces debemos de darle una resolución rápida. Muy bien, ¿qué vamos a encontrar dentro de este paciente? Todo paciente que tenga una oclusión intestinal va a presentar vómitos, distensión abdominal, dolor y este candadito acá que representa detención de gases. Los vómitos van a tener características especiales de acuerdo a qué segmento del intestino esté ocluido. Generalmente cuando hay una oclusión alta, los vómitos son de contenido alimenticio y de características ácidas. Si está ocluido a nivel de ayuno, el duodeno, entonces vamos a tener un vómito de características alcalinas, de un color verdoso, de consistencia biliar. Si está ocluido el segmento colónico, generalmente los vómitos son más escasos por la cantidad que le mencioné hace rato, que apenas llega a 500 ml al colon. En cuanto a la distensión abdominal, si el paciente tiene una pared abdominal sin mucho tejido adiposo, vamos a ver que hay una distensión localizada en la parte ocluida que se conoce el signo de von Wall. Generalmente, o la distensión puede ser central, si está ocluido el segmento intestinal, o lateral, lo que se conoce como abdomen en batracio, si hay una oclusión a nivel del colon. Bien, lo que había mencionado, la obstrucción en el nivel de pie provoca vómitos ácidos. Esto hace que se contraiga el píloro, se relaje el cardia, haya una contracción del diafragma y el contenido del estómago sea expulsado. Eso es lo que se conoce como un vómito.
La obstrucción alta produce grandes cantidades de vómitos, no así la obstrucción en el marco colónico. La obstrucción por debajo del duodeno produce vómitos neutros o alcalinos. Magnífico. Acá tenemos entonces, un cuadro de distensión abdominal. Cuando es localizada hace el signo de Bombal. Cuando es generalizada y se asienta a nivel del hígado tenemos un abdomen en obús. Si se presenta a nivel del colon tenemos un abdomen en batracio. En cuanto al dolor, el dolor va a ser de tipo cólico. El dolor de tipo cólico presenta un aumento de dolor que llega a un pico y luego desciende, pero esto no tiene una calmia total, o sea que no desciende hasta desaparecer el dolor. Y nuevamente, el dolor tipo cólico se presenta en crisis, que se conoce como retortijones. Bien, en cuanto al tratamiento, y debemos clasificar para darles un tratamiento, la obstrucción mecánica del intestino delgado o una obstrucción mecánica del colon. Si hay una obstrucción completa, es una urgencia quirúrgica por el riesgo de estrangulación y perforación del paciente. Habíamos dicho que los pacientes generalmente ya llegan 48 a 72 horas del cuadro oclusivo, entonces es importante, este paciente ya no va a llegar deshidratado, ya no va a llegar con alteraciones de electrolíticas y debemos hacer una monitorización de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y de la saturación de oxígeno. Control de la diuresis, sonda nasogástrica para decomprimir y una profilaxis de antibióticos. Estas medidas que se hacen al poner una sonda nasogástrica, ponerle doble vía, monitorizarle, generalmente por la sonda nasogástrica se descomprime un poco el estómago y hay una mejoría del paciente. No obstante, estos pacientes, si nosotros sospechamos de una oclusión intestinal, no debemos retrasar la cirugía. Una vez que estemos en cirugía, vemos el segmento del intestino delgado que esté comprometido y controlamos la motilidad, el pulso y el color del intestino para dar alguna opción terapéutica. Si esto tiene una motilidad, generalmente en el servicio de urgencias lo que hacemos es con suero tibio, ponemos compresas y tratamos de reavivar el asa comprometida. Si esa asa comprometida no responde, generalmente va a una resección. Y esa resección puede ser una resección y una anastomosis primaria. La anastomosis primaria es cuando en un primer tiempo operatorio se unen los dos cabos del intestino. Magnífico. La obstrucción completa de una urgencia quirúrgica, la descompresión se debe hacer por vía endoscópica o se puede hacer en un caso de un vólvulo o un sigmoide por radiología intervencionista. En cuanto si hay una oclusión por un carcinoma colorectal, nuestro objetivo es la desobstrucción, el tratamiento y restaurar la continuidad del colon. Magnífico. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto podemos hacer por una cirugía que se conoce como una intervención de Hartmann, en donde se reseca la parte tumoral que ocasiona la obstrucción, la parte proximal se aboca, se hace una ostomía y la parte distal se cierra. Vamos a ver. Acá tenemos un tumor a nivel del sigmoides, se reseca esa sección del intestino, se hace una ostomía y se cierra el muñón distal. Esto en un segundo tiempo va a ir a una cirugía de restitución de tránsito. Bien, de acuerdo al segmento del colon que está afectado, vamos a implementar la cirugía adecuada. Habíamos mencionado hace rato que la vascularización del colon está por una cólica derecha, una ileocólica y una cólica media. No se puede sacar segmentos, no puedo yo sacar el colon derecho y no sacar el ciego. Generalmente lo que se hace es una colectomía derecha, se saca todo el lado derecho del colon o se saca todo el lado izquierdo del colon. Por la vascularización no se puede realizar, no puedo sacar solo el ciego o solo el colon derecho. Muy bien. A continuación les voy a mostrar un video
de una cirugía a un paciente bariátrico que fue reintervenido por presentar un cuadro oclusivo. Vemos, esto es una brida. Una brida aquí se realiza con el bisturí armónico, sección y liberación de estas bridas. Para realizar laparoscopía en un abdomen agudo quirúrgico debemos de contar los materiales adecuados para esta cirugía. Las asas intestinales tienen un edema importante y debemos de contar con pinzas atraumáticas diseñadas especialmente para el manejo del intestino. Este instrumento se llama bisturí armónico y nos brinda un corte y una coagulación de esta estructura que esto es la brida. Adelanta un poquito, por favor. Un poquitito hacia atrás. La laparoscopía, como nos dijo el doctor Rojas y el doctor Ferreira Rosso, grandes ventajas con relación a la laparotomía. Una de las ventajas más grandes que debemos, hace rato habíamos mencionado que teníamos alrededor de 6 metros y medio de intestino, más el 1,5 metros de colon. Para hacer una revisión completa de toda esa estructura debemos hacer una incisión sifopúbica aproximadamente. Con una pequeña incisión podemos hacer la laparoscopía y revisamos completamente el abdomen hasta encontrar la zona donde está ocluida. Adelanta un poquitito, un poquitito. Acá va movilizando el intestino y si esto no hacemos con pinzas adecuadas, hacemos más daño de lo que ya tiene el paciente porque estas asas están dilatadas, están edematizadas. Acá vemos una hernia interna donde entró parte del epiplón está herniado en esta parte y esto hace un pinzamiento y hace que estas asas intestinales estén ocluidas. Acá el cirujano está tratando de retirar dentro de... Ahí va retirando. Y ahí nuevamente con el bisturí armónico va a resecar la parte que no se puede reducir. Ahí vemos las asas que entraron dentro de una hernia interna, se denomina. Es un espacio que se crea artificialmente en la cirugía bariátrica. Vemos todo el segmento intestinal que está herniado, ahí el cirujano va introduciendo nuevamente en el lugar donde le corresponde a las asas. Gran parte del intestino estaba herniado en este caso. Sigue. Adelante un poquito. Ahí ya se redujo totalmente la hernia. Se hace la liberación de las adherencias. Adelanta un poquito. Y ahí vemos el defecto. Ahora se procede a cerrar, para eso debemos de realizar puntos dentro de la cavidad, puntos intraabdominales, y con esto se cierra y prácticamente termina la cirugía. Le agradezco mucho la atención. Si tienen alguna pregunta.